5 vamos a estar haciendo un receso. Y nada, comencemos. Entonces, 2 de septiembre, son las 8:04 de la mañana. Esta es la clase en materia, esta sería la clase número 2 de biogeografía, donde vamos a estar hablando del texto de María de Bolós del Geosistema, que a ustedes además les funciona muchísimo para que puedan terminar la TA1, que la tienen que entregar el día de mañana. Comienzo preguntándoles a ustedes, ¿alguien o alguienes me pueden refrescar de qué estuvimos hablando la semana pasada? ¿Qué se acuerdan? De la corología. Ok. ¿Y te acuerdas de algo sobre eso, Cristina? Que era como el estudio de, a ver, lo voy a explicar así como lo entendí, era como el Sí, estudio de la superficie, como, pero como con divisiones, digamos, como para ver cada parte de la superficie, cómo se divide. excelente. Súper bien. Un esfuerzo por regionalizar. Excelente, Cristina. ¿Quién más? Hablamos sobre la determinación ambiental y sobre los bosques en equilibrio también. Ok, bosques en equilibrio es súper importante. ¿Qué te acuerdas de eso, Aurora? Que digamos, no se puede decir como que hay una región o por ejemplo Parque Nacional que nunca fue tocado por seres humanos, digamos, ya no se habla como de sitios vírgenes o primarios, por el hecho de que en realidad todos han sido tocados en algún momento por el ser humano, inclusive como para construir un sendero o lo que sea, o cuando hablamos de Manuel Antonio, que está súper tocado por el ser humano y aún así la gente piensa que es como súper protegido. Ujú. Perfecto, excelente. Sobre todo ahí, a ver, ustedes están formándose como profesionales, ¿ok? Van a manejar una serie de conceptos muy técnicos que cuando se vayan ya a trabajar, muchas veces estos conceptos van a tener que mediarlos inclusive pedagógicamente con la gente. Es decir, ustedes no pueden enojarse si alguien habla de bosque virgen. Ustedes mismas y mismos lo están aprendiendo en la universidad. Entonces, cuando ya salgan a la calle a hablar con la gente, le explican, ¿verdad? A las personas, no, mira, es que no nos consta que este espacio es virgen porque no tenemos las suficientes evidencias científicas para poder decir de que aquí nunca hubo nadie, partiendo de que el ser humano está en el continente americano desde hace miles de años. ¿Ok? Es un poco desde ahí. ¿Qué más? ¿Qué más se acuerdan? Una persona más, un temita más. Bueno, sí, Que según como también, las... Bueno, dígale que usted, compañero. con gusto, compañero, nos hablaron sobre las vistas, sobre la panorámica y eso, no sé, la otra no me acuerdo. Perfecto, Espacial. perfecto. Excelente. Joshua y... Jimmy. Panorámica espacial, creo que era. Exacto, exacto. Panorámica, ustedes lo dijeron y yo les corregía. Yo les hablaba de paisajística, pero sí, ustedes dijeron muchas veces panorámica. Está bien, se los valemos. Y la mirada espacial. Joshua, Jimmy, cualquiera de los dos, ¿me pueden decir cuál es la diferencia entre cada una? Si no saben, alguna otra persona. No pasa nada. Profe, Sí, Nicole. que la panorámica es como, digamos, la que usted ve desde su punto de vista, y la espacial es como la que se ve desde arriba, como un mapa o algo así. Y lo Exacto. que le iba a decir era que Osvaldo ahí puso que biocenosis, algo así. La biogeocenosis, perfecto. Lo vamos a apuntar acá arriba. ¿Y alguien me puede hablar de ese concepto que es la biogeocenosis? Lo vimos como parte. Recuerden que hablamos mucho de la diferencia entre la ecología y la biogeografía, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y hablamos que la ecología tiene un objeto de estudio que es, ¿cuál es el objeto de estudio de la ecología? El medio ambiente. No. Pues sí, pero no te... Un El espacio ecosistema, profe. determinado. Exacto, el ecosistema.
el ecosistema. Ya hablamos ahí de la biogeocenosis, ¿sí? Que es una propuesta conceptual para la biogeografía donde se busca integrar, recuerdan, los ecosistemas, pero la relación con los seres humanos desde una mirada. Habían sido los rusos. Exacto, habían sido los rusos. Perfecto. Están súper bien. Me alegra mucho. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Entonces, hoy vamos a comenzar viendo la materia sobre el geosistema, que es un texto de María de Bolós, es un texto viejito que ustedes tienen escaneado. Espero que lo hayan hecho, igual lo van a tener que hacer para la tarea, pero les va a servir muchísimo la clase de hoy para que puedan manejar conceptos, sobre todo algo que Jimmy preguntó sobre las relaciones dentro del geosistema. Así que espero que porfa pongan atención y si tienen preguntas pues me interrumpen y ahí las vamos a ir resolviendo, ¿de acuerdo? Entonces empezamos hablando sobre algo antecesor a la teoría del geosistema que posiblemente ustedes lo tuvieron que haber visto en el colegio. Yo espero que lo hayan visto en el colegio, ¿ok? Es la teoría general de los sistemas. ¿Ustedes se acuerdan de esa teoría? ¿La vieron en el cole? Teoría general de los sistemas. Si entramos un poquito más en materia, creo que me acuerdo, pero digamos así el tema en sí, no lo recuerdo. Ok, Gabriel, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Alguien sí recuerda? Profe, la verdad yo tampoco recuerdo haber visto esto en el cole. Ok, ok. Disculpe, profe, ¿qué cosa es que se entrecortó mucho? Estoy preguntando quiénes recuerdan sobre la teoría general de los sistemas. Bueno, tendrá que ver con los niveles tróficos. Si lo aplicamos a la naturaleza, sí. Pero bueno, solo quería preguntarles y saber, como para no ser reiterativo, pero creo Sí, sí sé que lo vimos, pero no recuerdo. Sí sé, porque la hora que me lo mencionó, sí me acordé que el profe había dado unos ejemplos, pero no recuerdo bien qué era. Y ahora cuando dijo trófico, entonces no, era con el equilibrio que se elaboraba entre sí, como unidad. De acuerdo, de acuerdo. Gracias, Isaías. Van por ahí, ¿sí? Van por ahí y lo vamos a ver un poquito con calma, ¿ok? A ver. Cuando yo les hablaba la semana pasada, el ecosistema es por mucho el objeto de estudio de la ecología. La ecología es una rama, una disciplina distinta a la geografía. Es una disciplina que en definitiva está cerca, está a la par. Inclusive por medio de la biogeografía hay algunos traslapes. Sin embargo, son disciplinas completamente distintas. Tienen un método de investigación, ¿sí? Diferente. La ecología muchísimo más cuantitativa, por ejemplo. Y por tanto, el análisis de los ecosistemas también van desde ahí. El geosistema, además, es un concepto ruso, ¿sí? Que va a buscar aplicar la teoría general de los sistemas a la Tierra, ¿ok? Es decir, es entender la Tierra como un sistema. La semana pasada sí hablamos un poquito sobre ejemplos de sistemas, ¿ok? Recuerden ustedes que hablamos, por ejemplo, alguien mencionó el cuerpo humano como un sistema, ¿ok? Puede ser que no haya sido en el curso de biografía, puede ser que haya sido en el de clima, pero estoy casi que seguro que fue acá en este curso, que alguien dio ese ejemplo, ¿ok? Si nadie lo dio, lo voy a dar acá. Pensemos el cuerpo como un sistema, sí lo dijimos en biografía, ya me acuerdo. Entonces hablamos de que el cuerpo como un sistema tiene una serie de características, una serie de funciones y una serie de relaciones. Ojo las tres cosas que dije. Características, funciones, relaciones. Pero además el cuerpo se puede delimitar, tiene límites, ¿sí? Y se va a desarrollar en un contexto espacial y en un contexto temporal.
Esas son algunas cuestiones básicas que les estoy adelantando cuando entendemos algo desde la teoría general de los sistemas. ¿De acuerdo? Yo les pongo por acá cuestiones que son centrales en la discusión. Primero, que hay un carácter metabólico y biocéntrico a la hora de entender ambas, digamos, perspectivas. ¿Qué quiero decir con metabólico? Estoy refiriendo a que hay una serie de procesos. Entonces, cuando hablamos de lo metabólico, estamos hablando de una serie de procesos que generan productos. ¿Ok? Pensémoslo en la naturaleza. Si el proceso es la tectónica, la geotectónica interna, ¿cuáles son productos de ese proceso? El proceso que estoy dando, por ejemplo, es la geotectónica interna, la geodinámica interna, ¿ok? ¿Y qué sale de producto de eso? Calor. Calor. ¿Y el calor cómo se materializa en la Tierra, Cristina? En movimiento y gases. Sería en energía. Sí, como movimiento, como... Y no sé, se me vienen a la mente los temblores. ¿Sí? Exacto, exacto, los temblores, perfecto. ¿Y Joshua, qué ibas a decir? En la lava, profe. Ok, el vulcanismo, ¿sí? Exacto, la lava, el vulcanismo finalmente y la sismicidad. Entendemos entonces el vulcanismo y la sismicidad como productos de un proceso que se está desarrollando. Ahí estamos viendo ese carácter metabólico, ¿sí? Y cuando hablamos de biocéntrico es porque nos estamos poniendo al ser humano a la par o dentro, si se quiere, de los procesos de la Tierra. Distinto a entender al ser humano arriba de los procesos de la Tierra, que sería un enfoque antropocéntrico, ¿cierto? Antropocéntrico o un enfoque egocéntrico, si se quisiera, ¿sí? El ser humano como el centro de la Tierra. Acá estamos entendiendo al ser humano como parte de la Tierra, ¿de acuerdo? Un enfoque, si se quiere, biocéntrico o también, si se quisiera, geocéntrico, ¿sí? Entendiendo al ser humano como parte de un proceso o varios procesos muchísimo más grandes, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer con la teoría del geosistema es aplicar, como les estoy diciendo, la teoría general de los sistemas a la Tierra y a las comunidades de seres vivos en su entorno. Y esto va a ser fundamental para el curso de biogeografía. Es decir, la clase de hoy es una base central que ustedes deben manejar, ¿sí? Hablemos ahora sí de la teoría general de los sistemas. Esto surge por ahí los 40, ¿ok? Estamos hablando entonces de un contexto muy particular. Estamos hablando de Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de un momento en donde la ciencia está avanzando muchísimo en ciertos centros del mundo, por ejemplo en la Unión Soviética, por ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo en Alemania, ¿ok? Y estas teorías están tratando de comprender la realidad y específicamente la realidad natural, es decir, la naturaleza, con ciertas intenciones. Les pregunto, en este contexto en el que estoy hablando, potencias mundiales, contexto de guerras, ¿para qué la ciencia está queriendo entender la naturaleza? ¿Cuál es el... Para el dominio. Ok, ese puede ser una razón para el dominio. Profe. Sí, adelante, Nicole. Sí, sí, ahora digamos como en ese contexto de la guerra mundial y todo eso, yo diría que se trata de comprender como para lo que usted dijo la vez pasada, de, no sé, digamos, ¿cómo le digo? Los nazis estaban buscando a las personas, digamos, para matarles, sí, dependiendo de cómo Sus se veían, características. digamos, ajá, sus características. Entonces yo diría que es como en esos sentidos que va también. Sí, claro. Muy parecido a lo que dijo Jimmy, ¿verdad? Dominio, control. Pero algo más también. ¿Qué creen ustedes? ¿Con qué intenciones? ¿Con qué intereses? Tal vez como una especie de competencia. Ok, estaría bueno también, ¿sí?
Sacar ventaja. Geografía del enemigo, por ejemplo. Igual económicamente. Exacto, exacto. Recursos, recursos. ¿De dónde vienen las medicinas? De la naturaleza, ¿sí? ¿De dónde vienen las materias primas? ¿De dónde viene el oro? ¿De dónde viene el petróleo? De la naturaleza. ¿Cómo podemos conocer dónde están los sitios donde está el petróleo? Debemos entender la naturaleza para eso. ¿Cómo podemos saber cuáles son las maderas que más nos funcionan para los hábitats humanos? Necesitamos ciencia para eso. ¿Cómo podemos saber los avances de la medicina que ha tenido en cuanto a, sí, a la industria farmacéutica? Es con la ciencia descubriendo y conociendo la naturaleza. Obviamente detrás de esto hay todo un tema bioético que no lo vamos a tocar en este curso, ¿verdad? Que tiene que ver con experimentación y tal, que puede ser como un tema muy delicado. Pero lo cierto es que estamos hablando de un contexto donde la ciencia está en el centro. Y la ciencia incluso va a llegar a ser, en un contexto posterior, estoy hablando del contexto de la Guerra Fría, central. La ciencia se va a volver la competencia entre los dos centros, Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Okay? Y en ese contexto estamos hablando de esta teoría. Entender desde el estructuralismo, es decir, entender la realidad y el mundo desde estructuras, cómo es que podemos hacer una comprensión sistemática y esquemática de componentes de la naturaleza. ¿Ok? Así que se empieza a hablar de la naturaleza desde la lógica de los sistemas, ¿sí? Y estoy hablando de la naturaleza en términos muy amplios, no solo la Tierra, ¿de acuerdo? Miren ustedes que también hay intereses en ir a la Luna, también hay intereses en dominar el espacio, y también a eso se le llama naturaleza. ¿Ok? Entonces se empieza a dar un interés muchísimo más grande en poder calcular. Cuando hablo de cálculos estoy hablando de matemática. ¿Ok? Y el cálculo y la matemática nos va a permitir generar leyes, modelos, ¿sí? Para poder comprender estos sistemas. ¿Qué es finalmente un sistema? Un sistema es un modelo, ¿sí? Entendiéndolo en términos matemáticos. Es un modelo consistente en un conjunto de elementos que están interactuando. ¿Ok? Vean ustedes que yo di aquí varios conceptos que van a ser centrales. Elementos e interacción. Que es mucho lo que ustedes tienen que hacer en la tarea. ¿Cuáles son los elementos que están en ese geosistema que ustedes están analizando en el video? ¿Cuál es la interacción que se da? ¿Ok? Se los dejo por ahí. Fue Tansley, británico, quien propone, ¿ok? La teoría del ecosistema. Es, digamos, que una de las teorías más importantes que ustedes van a conocer y a escuchar, porque es la aplicación de la teoría general de los sistemas a algo muy concreto, que es una delimitación de la naturaleza. ¿Sí? Sin embargo, antes de Tansley, vamos a tener a el precursor, digamos, de todas estas teorías, que es Ludwig von Bertalanffy. Ustedes lo van a escuchar mucho. Bertalanffy, ¿ok? Es quien propone una teoría sistemática sobre, valga la redundancia, los sistemas, ¿sí? Una teoría, digamos, como más esquemática, más bien sobre la teoría general de los sistemas. Es Ludwig von Bertalanffy, austriaco. Vean ustedes, no es casualidad lo que les estaba diciendo. Inglaterra, Austria y Rusia con Xochava. Xochava es quien propone finalmente la teoría del geosistema, que sería entonces la aplicación de la teoría general de los sistemas a la Tierra. Entonces, vendría de la teoría de Bertalanffy, ¿verdad? Lo que hace Xochava es tomarla y la aplica a la Tierra, y de la teoría de Bertalanffy, lo que hace Tansley es tomarla y aplicarla. Los dos para diferentes cosas, ¿sí? Acá estamos aplicándola para el ecosistema. Acá estamos aplicándola para el geosistema. ¿Y a nosotros cuál nos interesa más? Este de acá. ¿Ok? Solo para que vieran ahí carillas y para que lo tuvieran como un poco
Vamos refrescando en tiempos de colegio. Ustedes recordarán que hablábamos antes, cuando estábamos en el colegio, de 3 tipos de sistemas. Estábamos hablando siempre de los sistemas abiertos, de los sistemas cerrados y de los sistemas aislados. ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda? Recuerdo algo, pero por ahí. Entonces, voy a hacer aquí una pequeña mini pausa para explicarles. Entonces, ya dijimos que un sistema es un conjunto, ¿sí? De elementos que están interactuando, ¿cierto? Entonces hay interacciones acá entre los distintos elementos, ¿sí? Que están en este conjunto determinado. ¿De acuerdo? ¿Qué necesita un sistema para funcionar? ¿Qué necesita un sistema para funcionar? Un equilibrio en la cadena. Proceso metabólico. ¿Sí? Ok, perfecto. Procesos metabólicos y equilibrio. Seres vivos. Don Gabriel. Seres vivos. No necesariamente pueden haber sistemas sin seres vivos. Se los adelanto. Cualquier sistema necesita de esto. ¿Qué significaba ese simbolito? Energía, eso. Exacto, exacto. Cualquier sistema necesita energía. Si ustedes piensan el carro como un sistema, ¿cuál es la energía? Necesita gasolina, necesita un motor, ¿sí? Necesita un chispazo para encender, etcétera, etcétera. Si ustedes piensan el cuerpo humano como un sistema, ¿cuáles son las distintas fuentes de energía? Alimento y el almacenamiento. Alimento. ¿Cómo? La glucosa. Ok, bueno, la glucosa ya es la metabolización, ¿sí? Sí, exacto, ¿verdad? El alimento. Ahora, ¿cuál es para la naturaleza, pensándolo en la naturaleza, la fuente de energía por excelencia? El sol. Exacto. Exacto, exacto, exacto. El sol. ¿De acuerdo? El sol es la fuente de energía por excelencia para cualquier sistema de la naturaleza. ¿Ok? Y ahora, cuando yo les hablo de que los sistemas están delimitados, voy a poner acá un marcador. Yo estoy hablando entonces de que hay un límite. ¿Ok? Hay un límite acá. Hay una cuestión acá con el asunto de los límites. Hay 3 tipos de sistemas. ¿Ok? Hay sistemas donde ocurren procesos dentro y esos procesos no tienen ningún tipo de intercambio con el exterior. ¿Ok? Ninguno, ningún tipo, ni de energía ni de materia. ¿Cómo se llaman ese tipo de sistemas? Esos son los sistemas aislados. ¿Ok? Que no hay ningún tipo de intercambio de materia ni energía. Hay sistemas donde puede entrar solamente energía. No hay intercambio con materia. Solo entra energía. ¿Ok? Esos sistemas se llaman sistemas cerrados. ¿Ok? Y hay sistemas donde hay intercambio tanto de energía como de materia. ¿Ok? Y esos se llaman sistemas abiertos. ¿De acuerdo? Atención con esto que les voy a decir. Todos los sistemas de la naturaleza, todos, absolutamente todos, son sistemas abiertos. Así que a ustedes como turismólogas y turismólogos, a mí como geógrafo, nosotros y nosotras como colegas de las ciencias ambientales, nos interesan las características de los sistemas abiertos. ¿Ok? Grábense eso. Todos los sistemas de la naturaleza y por tanto todos los sistemas de la sociedad son sistemas abiertos. Hay un intercambio, ¿sí? De energía y de materia. Hay una entrada de energía, hay una entrada de materia, hay una metabolización o un proceso que ocurre en el sistema y salen productos, ¿sí? Salen productos que en otro sistema que esté a la par, esos productos van a ser la entrada, ¿sí? A un nuevo tipo de sistema, ¿sí?
Por eso normalmente hablamos que lo que entra a un sistema se llama input y por eso hablamos que lo que sale de un sistema se llama output, ¿verdad? Son conceptos en inglés que se utilizan muchísimo. Cuando hablamos que un sistema de la naturaleza, todos los sistemas son abiertos y además el input, sí, entra a un sistema, desarrolla una serie de procesos y sale el output, pero ese output para otro sistema va a ser un input, ¿cierto? Va a ser una entrada. Estamos hablando que ese sistema es un sistema en cadena, ¿sí? Es un sistema en cadena. También ustedes van a encontrar el concepto, sobre todo para lo que es la climatología, un sistema en cascada, un sistema en cadena, un sistema en cascada. Todos los sistemas naturales funcionan en cadena y funcionan en cascada. ¿De acuerdo? Les estoy haciendo un súper spoiler de la tarea para que ustedes entiendan mucho lo que están viendo en el video desde ahí, ¿sí? Aquí están nada más en ejemplos. Entonces, estamos claras y claros que los sistemas cerrados y aislados no los vamos a encontrar en la naturaleza, solo los vamos a poder encontrar en laboratorio, ¿sí? Bajo condiciones artificiales, si se quisiera. Y son los sistemas abiertos los que vamos a poder encontrar en cualquier proceso de la naturaleza. Así que nos interesan muchísimo las características de estos sistemas, de los sistemas abiertos. Acá les tengo un ejemplo de sistema abierto, ¿sí? Entonces tenemos el sistema delimitado, ¿sí? Tenemos los elementos, tenemos un elemento, voy a ponerle un color más visible, al lápiz. Tenemos entonces un elemento A por acá, un elemento B por acá y tenemos un elemento C por acá. Los elementos están teniendo distintas relaciones. Vean, acá A se relaciona con C, C se relaciona con B, A se relaciona acá con B, ¿sí? Tenemos una entrada de energía y de materia, ¿sí? Que eso entra a generar ese estímulo en los componentes y los elementos del sistema y eso va a generar entonces un resultado, ¿ok? Y ese resultado es, digamos, lo que se conoce como la salida, ¿de acuerdo? Esto es básico. Esto es básico para entender cualquier proceso de la naturaleza. Y quiero que hagamos un ejemplo ya. Quiero que me expliquen un bosque como un sistema. Alguien. Y yo voy a intentar ir dibujando lo que me van a ir diciendo. Con las características que acabamos de ver. Un bosque profe, sistema. se podría decir que es como aplicar la cadena trófica en un sistema relativo, porque el bosque, por ejemplo, podríamos empezar como semillas y árboles que dan alimento a consumidores secundarios. Luego estos dan, las secres o cosas así pueden dar consumidores terciarios, o si alguno fallece puede dar consumidor de descomposición, lo cual regresa al ciclo. Ok, estás hablándolo muy bien, está súper bien, viéndolo dentro del sistema, digamos como delimitado dentro, está excelente. Ahora, La energía viene del sol a los árboles, ¿no? ¿perdón? La Sí, energía adelante. le cae del sol a los árboles. Ok, ok, entonces Manfred y alguien más habló antes. No, profe, que es como lo que dijo Manfred, de, digamos, explicarlo como un árbol o alguna planta haciendo la fotosíntesis. Siento que es como más fácil cuando la energía del sol entra bueno, por los estómagos de las hojas y todo eso, y adentro están interactuando elementos y pasando reacciones químicas, y después de todo eso sale el dióxido de carbono y todo eso. Entonces Exacto. también se puede explicar así. De las dos formas, ¿verdad? Como lo mencionó Isaías. Digamos, está bien lo que todo el dice proceso Isaías, pero yo pienso que debería empezar así. No. Pues es interesante porque el cómo empieza el sistema también en la naturaleza es complejo. Pues sí, teóricamente siempre comenzamos desde el sol, ¿sí? Pero entonces deberíamos comenzar mucho antes, desde el proceso de nudación, que es la roca desnuda, ¿sí? Y el sol. Entonces el sol está generando, ¿verdad? Lleva radiación a la roca y la roca además
recibe agua de lluvia, ¿ok? Y entonces la roca se meteoriza, ¿sí? ¿Qué significa que se meteoriza? Que se va como descomponiendo, se va destruyendo la roca, ¿ok? Ya sea una meteorización mecánica o una meteorización química. Entonces pasan por acá, no sé, un pajarito, ese es el peor pajarito que he dibujado en mi vida, y el pajarito bota una semilla, ¿ok? Y esa semilla brota, y entonces tenemos un primer proceso de sucesión vegetal, como las primeras plantas que se conocen como colonizadoras, y eso permite entonces cuando se descomponen las plantas y sigue, avanza el proceso de meteorización, que se genere un primer suelito, ¿sí? Y ese primer suelito va a permitir las condiciones para que crezcan especies un poco más grandes, ¿ok? Y entonces llegan más especies, digamos, transportando semillas y eso hace que crezcan especies arbóreas y entonces al crecer las especies arbóreas se vuelve esto el hábitat de muchas más especies y se genera un sistema radicular sumamente complejo y se genera entonces también toda una serie de procesos en el interior de la roca. Ya ahora no es solo una roca, ahora es un suelo desarrollado y muy maduro. ¿Ok? Y todo empezó con el sol, la roca y el agua. ¿De acuerdo? Ahora, ojo, en ningún momento estoy diciendo que las cosas ocurren por generación espontánea, ¿cierto? Acá no estamos apoyando esas teorías. Acá estamos hablando entonces que las cosas vienen de un lugar. Por ejemplo, ¿de dónde llegaron esas primeras semillas? El pájaro. De otros árboles. Exacto, exacto. El pájaro en ese sentido funcionó como un vector que transportó semillas. ¿Ok? ¿De dónde llegó las primeras gotas de agua? Las nubes. De las nubes. ¿Ok? A lo que quiero ir es que cuando ustedes entiendan estos procesos, no podemos partir que las cosas nada. ¿Perdón? ¿Qué dijiste, Jimmy? No era nada, perdón. Continúen. Ok. Cuando estamos hablando de estos procesos, entonces lo que quiero que entendamos es que las cosas no suceden por generación espontánea, sino que proceden, ¿sí? A través de vectores de energía y de materia de lugares. De un lugar A llega a un lugar B y se desarrolla un proceso. ¿Ok? Si lo vemos como un sistema, ¿cuáles son los productos que se generan acá? Mucho lo dijo Isaías con lo de las cadenas tróficas. ¿Cuáles son productos que se generan de este bosque? Bueno, el oxígeno. Animales, sería lo consiguiente, ¿ah? El oxígeno, bueno, sí, pensémoslo así. Fauna. Alimento. Como, sí, como frutos, digamos, de especies arbóreas. Yo sé que esto ya es muy técnico, pero un producto de este sistema fue el suelo. Vieron ustedes que el suelo en realidad venía de una roca que se fue meteorizando hasta que tuvimos un suelo maduro, desarrollado, un suelo de bosque. ¿Ok? Entonces, el suelo lo podemos entender como un producto. Y ojo, la formación vegetal también. La formación vegetal ocurrió posterior a una serie de procesos. ¿Ok? Entonces, la formación vegetal también la podemos entender como el producto de una serie de procesos, pero también la podríamos entender como el inicio de una serie de sistemas. ¿Sí? Ahí es donde viene la lógica de los sistemas en cadena. ¿De acuerdo? Y ahí es donde viene, y es muy importante, el criterio de ustedes como futuras y futuros investigadores de delimitar bien el sistema que están analizando. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy analizando. Y si le dice a alguien, mira, vos no estás contemplando tal y tal cosa. No, es que yo estoy delimitado en esto. Por esta serie de criterios, ¿sí? Por esto y por esto, yo solo me estoy concentrando en esta partecita, no me interesa esa otra parte que me acabas de mencionar, ¿sí? Porque si no se vuelve interminable comprender la realidad. ¿Sí? ¿Sí me explico con eso? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí. Sí. Sí, bro. Sí, Súper. profe. Ok, excelente.
De hecho, no sé, digamos, como la forma en la que yo trato de mejor entenderle es como esto de la secuencia que es interminable y es una reacción en cadena y cada cosa lleva a otra cosa y así. Exacto, esa es una forma, digamos, bastante sencilla de comprender lo que estamos viendo. Pero entonces dice que, vamos, como futuros investigadores, para no caer en un círculo infinito de consecuencias de producto, tomar la generalización lo más que se pueda. No, más bien delimitar, o sea, como que vos delimites, digamos, qué sé yo, vos estás analizando sistemas silvopastoriles en la zona norte, ¿ok? Entonces estás analizando una serie de fincas que tienen estas características, que es que tienen ganado, pero tienen bosque, ¿ok? Y lo que estás analizando es cómo se relaciona el ganado con las especies arbóreas que hay en esas fincas. Ese es tu sistema, Isaías. Entonces llego yo, ¿verdad? Llega el profesor de Metiche y dice, Isaías, vos no estás analizando los efectos que tiene el humedal de Caño Negro. Y vos me decís, profe, es que el humedal de Caño Negro está a 4 kilómetros. O sea, no, ¿dónde está la relación con lo que yo estoy analizando? Porque la gente va a llegar siempre a querer proponerte que tu análisis, digamos, sea más amplio. Hay veces que te dicen cosas que no estás notando. Puede ser que alguien venga y te diga, mira, ¿y vos no has notado la relación entre las arcillas con eso que estás viendo? Mira, qué interesante, voy a incluir a las arcillas. Es como un poco, a ver, ustedes tienen acá el sistema de ustedes. Voy a borrar un momentito acá porque ya se está llenando la pizarra. Ustedes tienen el sistema que están analizando, ¿verdad? Veamos este ejemplo que yo les dije, los sistemas silvopastoriles. Entonces, ¿cuáles son los elementos del sistema que yo estoy analizando? Con ese ejemplo que yo dije. Sería potreros y bosque, ¿no? Ok, están los potreros, están los bosques, está la interacción humana la que habite en esas fincas, personas y cuestiones así que habiten ahí mismo, porque es parte del ecosistema y de la limitante. Perfecto, perfecto. Actividades que realicen también. Ahora, entonces el resto de personas, ya Isaías dijo, Vectores. digan el resto, cosas que también Isaías podría analizar. De ahí suelo. Ok, suelo. Esta, ¿cómo se llama? El punto geográfico, vamos, en el sentido digamos, la altitud a veces suele afectar en cómo se desarrolla o interactúan las especies. Y la actividad humana también es variante según eso, porque en un lugar caliente, por ejemplo, no van a poner calefacciones, por decirlo de alguna manera, como lo hacen aquí en Barranca, para el ganado es mejor y entonces hacen un sistema para evitar el golpe de frío en las noches. Ok, ok. Gabriel, ¿qué ibas a decir? ¿El alimento y el agua que consumen los animales o nada que ver? O sea, sí, vos digamos, nosotros estamos proponiéndole a Isaías qué otras cosas hay en ese sistema, ¿ok? Entonces yo le diría... Una demanda alimenticia. Tiene razón Gabriel ahí. Por el hecho de que algo en específico que haya en la zona que ellos consuman que genere en su metabolismo algún proceso que dé como resultado alguna alteración del sistema. Ok, entonces yo le voy a proponer acá, por ejemplo, para ya ir terminando el ejemplo y seguir adelante, frutales. Entonces vean todas las cosas que pueden haber ahí más. Si Isaías se pone a trabajar todas las cosas que la gente le va a ir proponiendo, él se va a ir dando cuenta que el sistema de él, o sea, lo que él está analizando, tiene una serie de subsistemas que sí pueden ser analizados. ¿Qué es lo que hacen ustedes como investigadores? Primero, para poder terminar la investigación. Segundo, para que no se les haga una investigación gigantesca. Delimitan, ¿de acuerdo? Ustedes delimitan. Delimitan con una serie de criterios. Esto es de interés por tales motivos, ¿sí? Por una cuestión productiva, por una cuestión ecológica y tal. Ustedes dicen, de todo este sistema, solo me voy a concentrar en 3 elementos. En bosques, en potreros y en demanda alimenticia. ¿Sí? Y solo me voy a concentrar en eso. Sé que hay otro montón de temas que son importantísimos, que están por ahí, pero no los voy a analizar. ¿Ok?
Ese criterio de realidad, ese principio de delimitación es central en la teoría general de los sistemas. La delimitación del sistema. ¿Ok? Y eso es importantísimo y lo voy a poner acá. Delimitar. Porque eso además es toda una discusión geográfica. Los límites de algo. ¿Cuáles son esos límites? Y lo hablamos la semana pasada. ¿Ok? Para seguir adelante con la presentación. Ya vamos llegando entonces a las características que tienen los sistemas. Vamos a verlas una por una y quiero que ustedes me digan sobre esas características, qué les sugiere, ¿ok? Tenemos entonces el carácter multivariable. ¿Qué quiere decir eso? Multivariable. Que hay elementos o variables como que interactúan entre los que, bueno, se consideran así como sus relaciones fundamentales, digamos como que la manzana que está en la mesa es mi relación fundamental porque la ocupo, o sea, es como mi energía, lo que yo sé que necesito con lo que necesito interactuar. Ok, ok. Gracias, Gabriel. Yo diría como que en los sistemas no hay nada que sea estable, que hay muchas variables que pueden afectarle. Así es, exacto, Nicole. Así de fácil. Muchas variables, eso significa multivariable. Muchas variables. O sea, que los sistemas tienen muchas variables. Y esas variables son elementos, ¿verdad? Tomando un poco el ejemplo que decía Isaías, pensemos en una mesa. Todos los elementos que hay en la mesa, la manzana, el azúcar, el café, la taza, muchas variables, ¿ok? 2, tiene un carácter global o de totalidad. ¿Qué quiere decir eso? Carácter global o de totalidad. Puede ser que la globabilidad, se mantiene gracias como a la acción recíproca de los elementos o como las partes que lo componen. Que todo está unido, y no importa que se investigue, a huevo va a llegar a una generalización porque todo está conectado. Ok, eso está muy bien, ¿sí? ¿Sí? Ok. Es decir, que al final todo lo que yo esté analizando, los componentes pequeños son parte de una totalidad más grande. ¿Ok? Es decir, aunque yo esté analizando esto acá, yo no puedo decir que eso está aislado, ¿sí? De algo mucho más grande. Ese es el carácter global o de totalidad. Y que mi sistema, mi delimitación, es una totalidad en sí misma. ¿Ok? Eso es importantísimo. Es decir, cuando yo delimito algo, esa delimitación ya es una totalidad en sí misma. Es un sistema en sí mismo. ¿Ok? Perfecto. 3. Está estructurado por niveles. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo perfecto es el de los sistemas tróficos, que tenemos alguien en la punta y alguien pues en la base. Ok, excelente. Los sistemas tróficos son un excelente ejemplo. Sí, perfecto, Gabriel. Muchísimas gracias. Que es perfecto, digamos, en el sentido de que nos funciona para entender, además, los sistemas en cascada, ¿sí? Pero no es solo eso. Hay algo más con por qué está estructurado por niveles. Tiene que ver también con que hay relaciones o subsistemas que son más grandes que otros. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de niveles, estamos hablando de que hay procesos muchísimo más grandes que otros procesos más pequeños dentro de un sistema. ¿Ok? ¿Clarísimo con eso? ¿Sí? Señor. Ok, dinámicos. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que son dinámicos? Puede ser que tiene entradas y salidas de energía. Eso está muy bien. Digamos que entre elementos se afectan, pero que a lo mejor indirectamente afecta a todo el sistema. Ok, afectación, me gusta esa palabra, sí. Afectación. Interacción constante. Interacción Con constante. toda la totalidad. Exacto, muy bien, súper bien. Y yo pondría una palabra que para hacerles ahí, soplarles con la tarea, hay relaciones. Y modificaciones. Bueno, sí. Ok, ok. Y cerramos con esa, que es precisamente una consecuencia de su carácter dinámico, y es que los elementos presentan relaciones de distintos tipos.
elementos. ¿Ok? Entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero que ustedes me hablen de un sistema de la naturaleza, el que quieran, y que me logren identificar diferentes tipos de relaciones entre ese sistema. Yo lo voy a tratar de dibujar. Alguien que escoja el sistema que quiere analizar y vamos viendo las relaciones. Pensemos en un coral. Ok, yo voy a intentar acá dibujar el coral. Entonces vamos a dibujar acá todos los pececitos. Vamos a dibujar aquí la... Ok. Ustedes me van a hablar de las relaciones acá. Si no me equivoco, los arrecifes de coral son seres vivos que les proporcionan alimento a algunas especies de, creo que de peces o crustáceos. Ok. Entonces pensemos También les sirve, en las relaciones. también les sirve así como, no sé, como que ellos viven ahí en los... Profe, Pero con hagamos el relaciones, ejercicio más sistemático. No les estoy preguntando qué es un coral. Les estoy preguntando relaciones. Entonces, hagamos... con relaciones estábamos hablando de relaciones simbióticas y asimbióticas y No lo estamos que hablando equivale de a, eso. Estamos digamos, por hablando el hecho, del... digo yo, de que los de la Te escucho, te escucho. Profe, ¿no puede ser que el coral le da alimento a los animales y hábitat también? Es una relación entre el coral y entre los animales, el que le da alimento y como una casita. Ok, Ujú. ahí hay una relación muy clara. Ok, pero quiero que hagamos un Profe, ejercicio antes. Con ese dibujo, ¿cuáles son elementos de ese sistema? profe, hay peces que se alimentan de los parásitos de otros y los limpian. Ok, entonces está esta comunidad de peces por acá. Ese sería el elemento A. Este es el resultado principal. Cada vez que digo ok, mi teléfono se activa. Está entonces el coral como tal. Ok, acá. Tenemos entonces un elemento B. Tenemos el tiburón enojado. Bueno, está ese tiburón acá, que es como un depredador. Tenemos el elemento C. Tenemos acá esta medusa, elemento D. medusa. Profe, el agua, así no puede ser. El agua como tal, entonces tenemos el elemento E. Ajá. Y tenemos acá esta vegetación, el elemento E. Ya tenemos los elementos identificados. Ese es el primer paso. ¿De acuerdo? Identifiquen los elementos del sistema. Ahora busquen relaciones entre los elementos. ¿Sí? Jay, profe, yo creo que de todo lo que está ahí, el D, sí, el D, es el que está, porque no sé qué lo come a él, pero está fuera de una cadena trófica ahí por el momento, porque los peces comen el coral, el tiburón se come los peces, el agua es simplemente el entorno, entonces es completamente funcional. Y pero no sé, la medusa yo creo que es consume de peces, es que Pero no sé está qué dato perfecto no. lo que estás diciendo, Isaías, porque lo que empezamos a notar es que la relación de la medusa con el sistema que estamos analizando es más indirecta. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una primera forma de clasificar relaciones directas y relaciones indirectas, a partir de ese ejemplo que acaba de dar Isaías. Entonces, ya Isaías nos dijo como una relación más indirecta, que es que no sabemos bien cómo se relaciona la medusa con todos los elementos que están ahí. Ahora pensemos, ya Isaías dijo casi todas, pero pensemos relaciones directas que hay ahí. Y ya creo que, no me acuerdo quién lo dijo, pero ya alguien también dijo otros ejemplos. Sí, profe, el agua con todo, ¿no? Tiene una relación directa casi que con todo. Pero yo sé que sí, sí, sí. Pero ahora viene el ejercicio, ustedes van a ser turismólogos, turismólogas, tienen que decirnos por qué. ¿Por qué? La parte... El agua se relaciona con los corales porque filtran. Ok, hay un elemento de filtración. Ok. El agua. Además, el agua es el entorno. O sea, el agua es el entorno en donde está sucediendo todo esto. Todo eso está sucediendo en el agua. ¿Ok? Entonces estamos hablando de un entorno acuático.
Es decir, estamos hablando de especies vegetales y especies animales que son hidrófilas, especies que les gusta el agua. Y ya ahí tenemos una característica del agua con todo, el agua como el entorno, ¿ok? Como ayuda, haciéndole ahí, soplándole un poco a Manfred. Perfecto, ¿qué más? Un ejemplo más para pasar de diapositiva. Profe, Ujú. puede decir así como que en el agua hay plancton y así los peces se alimentan del plancton y digamos que el tiburón de vez en cuando se come un pez. o Ok, no sé. entonces ya aquí hay una relación directa. Acá, creo que fue Gabriel que la dijo, acá hay una relación directa, ¿verdad? Los peces con el coral, tenemos la relación de la, ¿verdad? De todo el grupo de peces con el cardumen, con el depredador, La, ¿ok? la relación del vegetal con el suelo de coral, Ok, ok. digamos, la Pero F. ya tengo una pregunta muy técnica. Sí, adelante, Gabriel. Que por las corrientes marinas, que las presas como peces o algo como el plancton son dirigidas directamente a los brazos de la medusa, entonces ella se los puede comer. Es algo muy técnico. Está bien, está bien. Ahí estás metiendo además que el agua no es solo un elemento que está ahí pasivo, sino es un elemento también que puede llegar a ser determinante, ¿cierto? ¿Quién iba a decir algo? Manfred. Que es dinámico, vivo. Exacto. Exacto. Bueno, el agua así técnicamente no está vivo, pero es dinámico definitivamente, ¿verdad? Bien, excelente. Con este ejemplo, esto mismo que acabamos de hacer es lo que ustedes tienen que desarrollar en la tarea. Identifiquen los elementos y establezcan las relaciones. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Ok? Vamos a ir rápido porque ya lo dijeron, ¿verdad? Carácter multivariable. Si el sistema es muy complejo, entonces tendrá gran cantidad de variables. Eso está clarísimo, ¿cierto? Es necesario escoger las necesarias para realizar el análisis que interese, que fue lo que hablamos con el ejemplo de la finca, ¿verdad? Silvopastoril. La escogencia define mucho las relaciones que se van a lograr identificar. Es decir, el discriminar variables obviamente me va a obligar a discriminar relaciones. ¿Sí? Y el geosistema como tal, nuestro planeta, es el que posee la mayor cantidad de variables, sin duda alguna, ¿verdad? Porque es la totalidad de los sistemas. Ya esto lo vimos, ya yo lo he ido como dibujando varias veces, nada más para que vean que no es mentira lo que les estoy diciendo. Ahí están distintos elementos, las flechitas quieren decir relaciones, ¿okay? Las flechitas dentro del sistema, lo que estamos viendo afuera serían los inputs, ¿verdad? Lo que entra, que es energía y materia, y los outputs, que sería lo que está saliendo. Y abajo lo que nos está indicando es esto que dijo antes, creo que fue Isaías, la tendencia dinámica evolutiva que tiene ese sistema. ¿Okay? Cuando hablamos de carácter total o de globalidad, en realidad el concepto de totalidad, nada más se los pongo por acá, viene de la concepción holística de Smuts. No sé si han escuchado hablar de la concepción holística o del holismo. Ahora es un concepto bastante común, se utiliza muchísimo. Decir que alguien es holístico o que alguien va a medicina holística, es tratando de hacer esa comprensión de la totalidad de no discriminación. ¿Ok? Y es importante, y esto es así, grábenselo, tatúenselo, no sé, el sistema nunca va a ser solo la suma de sus partes. ¿Ok? El sistema no es solo la suma de sus partes, sino que dentro del sistema hay una serie de procesos, de relaciones, de interrelaciones y un carácter dinámico que es muchísimo más que solo decir que es el producto de A más B más C más D más E. ¿Ok? Porque eso sería pensar el sistema como una cuestión que está inactiva, ¿sí? Que no es dinámica, que no está moviéndose, sino que es ahí como algo estático. ¿Sí? La palabra sería estático y no es así. ¿De acuerdo? El sistema posee una estructura definida por el carácter de las interrelaciones. ¿Cómo definimos una estructura? Ya hicimos el ejercicio del coral, ¿verdad? Dividimos elementos y empezamos a ver relaciones.
podemos ir viendo niveles con ese ejemplo que hicimos, jerarquías, ¿de acuerdo? Y ahí podemos ir encontrando una estructura de Profe, este sistema. Sí, adelante, Isaías. ahora que lo mencionó, el nivel del cardumen es más bajo que el del tiburón. El Pues nivel. vamos por cadenas tróficas, el cardumen sería una presa, ¿verdad? Y el Pero, depredador estaría condicionado por la existencia de el cardumen. Es decir, si no tienes cardumen, nunca te va a llegar el tiburón, ¿verdad? Entonces, sí, lo que hablamos es que la presencia de un tiburón nos está hablando de un sistema más complejo. Es decir, para que exista un tiburón es porque hay condiciones que permiten que llegue un tiburón. Y en ese sentido, el cardumen estaría anterior al tiburón en esa estructura de los niveles. Sería como el consumidor primario. Sí, a lo que voy es que, a ver, piénsenlo, ¿se acuerdan cuando hablamos de relación causa y efecto? ¿Qué necesitamos para que haya un tiburón? Necesitamos condiciones para que haya un tiburón. ¿Qué necesitamos para que lleguen águilas al bosque del Yellowstone? Que es un poco el ejemplo que ustedes tienen que hacer en la tarea. Necesitamos condiciones para que lleguen las águilas. ¿Ok? Me explico. Ahora, la cadena o la estructura, vos podrías utilizar la estructuración básica de las cadenas tróficas, pero yo no me cerraría solo a eso. Vos también podés definir y vos podrías defender, argumentar que para vos es muchísimo más importante la presencia del cardumen y que vos le vas a dar un carácter de nivel mayor por lo que estés analizando. Puede ser, Isaías, que estás analizando la relación del cardumen con el coral y en ese sentido el tiburón es un elemento como un outsider que ingresa a tu sistema ocasionalmente, pero no es lo que estás analizando. Pero ahí ya, porque lo delimitaste y lo sacaste de tu delimitación. ¿Me explico con eso? ¿Sí? ¿Tiene sentido? sí. Que ahora que estás explicando eso, yo no quedé en un momento, pero yo, ok, en niveles, digamos, si es trófico, el tiburón está arriba porque es consumidor. Y ocupa el 10% de lo que hay ahí. Pero, o sea, a la hora que uno lo pone como en un carácter de importancia, de nivel, entonces yo estaba pensando, ok, el tiburón, sea como sea, solo es un depredador. Y el cardumen, por lo que él hace y la dinámica que tiene, yo sentía que iba como más alto. De hecho, es como que invertir la cadena trófica. Sí, eso está excelente porque lo que estás ahí es poniendo el proceso como primer criterio para delimitar. Entonces va a depender del proceso en el geosistema que estés interesado en investigar. De ahí las variables que vayas a discriminar o vayas a priorizar. Perfecto. ¿Ok? Y por último, los elementos poseen acciones recíprocas o de retroalimentación, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que quiero que ustedes vean en esa tarea. Las distintas relaciones y acciones que se generan a través de los distintos elementos que componen el sistema. Estructurado por niveles, ya Gabriel lo mencionó, un sistema posee otros subsistemas y esos subsistemas otros más pequeños. Es decir, hay una jerarquía. ¿De acuerdo? La jerarquización multinivel se da en función de la complejidad del sistema y del grado de relación entre los elementos. Entonces, también, insisto, depende de la delimitación que yo haga de ese sistema, también cuáles van a ser esos distintos niveles. Ahora, aquí hay mucho criterio de investigador de por medio y además la comunidad científica debería avalar de alguna manera esto que estás haciendo. Ahora, yo no les estoy diciendo que todo esto es empírico, que todo eso tiene que surgir de la espontaneidad. Tiene que haber una relectura con la teoría que ya de por sí hay. ¿Ah? Es decir, no van a inventar el agua tibia, como dicen. Ustedes también deberían tener un conocimiento básico de la teoría que hay sobre un sistema que ustedes estén analizando. El coral, el bosque de manglar, ¿ok? Deberían investigar sobre eso. ¿Quiénes han investigado el bosque de manglar? ¿Quiénes han investigado el coral? ¿Qué han dicho sobre el coral? ¿Qué han dicho sobre el manglar? ¿Ok?
Esto básicamente lo traía para que ustedes vieran, ¿verdad? En el sentido de la estructuración por niveles, una de las cuencas más importantes del planeta que tenemos en este continente, ¿verdad? Es la cuenca de el Amazonas. Aquí la tienen, ¿verdad? Es la cuenca del río Amazonas, que es una de las cuencas más grandotas. Y a la par, ustedes tienen uno de los sistemas montañosos también más grandes que tenemos, ¿verdad? Que es la cordillera de los Andes. Bueno, la cordillera de los Andes, véanla por acá. Bueno, no está siendo como que muy útil mi marcador amarillo. Creo que mejor voy a usar un lápiz rojo. Entonces, la cuenca del Amazonas. Puse un morado o algo así, profe, para que se vea. Aquí sí la ven, ¿verdad? La cuenca del Amazonas, ya rayada. Bueno, aquí está Costa Rica, la Mirrusca, ¿verdad? Y la englobamos. Y acá está la cordillera de los Andes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si lo vemos como grandes estructuras, si vemos a Sudamérica como un sistema, por ejemplo, vemos grandes elementos, ¿verdad? Vemos la cordillera de los Andes, vemos la cuenca de la Amazonía, vemos acá este cerrado, ¿verdad? Tierras antiguas y tal. Si hacemos un zoom, digamos que a esta parte de acá, esto que estoy subrayando acá, vamos entonces a poder encontrar muchísima más información que no podíamos ver en ese nivel que estábamos analizando. Y ahí viene una cuestión que es geográfica sobre la estructura de los niveles, que es la escala. Entre más profundizo, la escala se va haciendo más grande y por tanto puedo observar mucho más. ¿Ok? Pasa en el caso de Costa Rica, ¿no? Ustedes ven a Costa Rica desde muy afuera y lo que van a ver es una mirrusca de bosque. Y así es como la gente piensa que es Costa Rica. Ah, no, eso es un puro bosque. Usted empieza a hacerle zoom, y empieza a ver los niveles que hay dentro que no puedes ver desde afuera. ¿De acuerdo? Bueno, ya casi seguimos para respetarles los tiempos de descanso a ustedes. Son las 9:06. 10 minutitos de receso. Volvemos a las 9:16. Voy a pausar la grabación acá. La grabación. Estábamos acá. Carácter dinámico del sistema, ¿verdad? Que era lo que estábamos mencionando antes. Que básicamente les estaba yo mencionando que la dinámica se da a consecuencia del input de energía externa que ingresa al sistema, ¿sí? Entonces, el sistema es dinámico gracias a que ingresa energía. Y en el caso del geosistema, la principal fuente de energía en realidad son dos. Tenemos acá el planeta. La principal fuente de energía por excelencia va a ser el sol, ¿sí? A través de la radiación solar, que es la que va a permitir una serie de procesos climatológicos, biogeográficos y tal. Pero también, si hiciéramos un perfil de la Tierra, otra fuente de energía sumamente importante va a ser el núcleo, ¿ok? Que es la que va a estar encargada de toda la geodinámica interna, que es la formación de volcanes, la formación de los continentes y tal, ¿ok? Entonces, tanto el núcleo, que si ustedes lo ven bien, el núcleo de la Tierra en realidad es como un mini sol que tiene el planeta adentro, como el sol, van a ser las principales fuentes de energía que tiene el planeta. Sin embargo, también podemos encontrar otra fuente de energía que es bastante importante y les quiero preguntar por qué, que es la luna. ¿Alguien sabe qué efectos tiene la luna sobre la Tierra? Si no me equivoco, sobre los animales y también sobre las aguas. Ok, hablaron dos personas a la vez. Distorsiona el campo Sobre todo, electromagnético de la profesor. Tierra. Algo así. Hablando dos personas a la vez de nuevo. En la mano. A ver, Christopher anda por ahí. Escuchemos a Christopher. Que distorsiona el campo electromagnético de la Tierra cuando se acerca o algo así. Ok, Por tanto, distorsiona genera acá. oleaje y genera efectos secundarios hasta en las personas, en los embarazadas, etc. Ok, voy a agarrar lo del oleaje. Nicole. No, pero que yo iba a decir eso en el mar y también en los cultivos, he escuchado yo.
Exacto, en los cultivos es sumamente importante. Profe, aunque a muchos lo nieguen, afecta mucho, digamos, en el ser humano y depende de lo que uno tenga en el organismo. Ok, perfecto. ¿Y alguien sabe por qué? ¿Por qué la luna ejerce ese tipo de efectos? Por la fuerza, no, ya es una afectación del campo magnético, pero ay, de esto lo vi en un documental. Es como a la hora que la Tierra, como centro magnético, se acerca a otro campo, igual, y donde intenta, de decirlo de algún modo, impactarlo, aunque no lo hace, lo que hace es pasar cerca, donde lo que hace es una presión en nosotros, entonces la gravedad aumenta un poco. Exacto, excelente. Gracias, gracias Isaías, gracias Christopher, gracias Nicole. Entonces encontramos que si bien el sol es la principal fuente de energía de los procesos que ocurren en el geosistema, no es la única. También deberíamos considerar el núcleo interno del planeta y otros cuerpos celestes como nuestra luna, ¿ok? Que va a generar en definitiva una influencia muy grande, sobre todo en los cuerpos líquidos, en las mareas, en la salvia de las plantas, inclusive en nuestro pelo y, ¿por qué no? Si somos un porcentaje tan importante de agua, en el ser humano como una totalidad, ¿ok? Es importante entender de las entradas de energía. También hay personas que, digamos, cuando se han quebrado, ¿verdad? El brazo, etcétera, alguna parte del cuerpo les afecta y les duele. Sí, claro, por la sangre, porque la sangre es un líquido, ¿verdad? Y es un líquido que está en relación también con la gravedad de la luna. Sí, ¿qué ibas a decir, Nicole? No, que eso que dijo del pelo me parece interesante porque de hecho siempre que, bueno, mami la que me corta el pelo a mí y siempre me dice, ¿en qué fase de la luna estamos para cortárselo? Y así, entonces me parece interesante eso. Sí, claro, porque hay salvia en el pelo, hay salvia en las plantas, ¿sí? Y la salvia asciende en ciertas fases lunares cuando la luna ejerce muchísima más gravedad y presión, como dijo Isaías, sobre los cuerpos que hay en el planeta. Entonces, definitivamente hay que conocer las fases de la luna y los efectos de las fases de la luna sobre los cultivos y por tanto sobre su pelo, por ejemplo. ¿Ok? Bien, seguimos. Ya entramos en materias. Profe, una consulta rápida. Sí, adelante. ¿Por qué? Bueno, ¿usted ha ido al mar? Sí, claro. ¿Y ha visto cuando se seca? Cuando el mar se seca. Sí. ¿En qué contexto? No te estoy entendiendo. Cuando usted va por el mar abierto, ya así, no tanto a la orilla, es más como mar abierto. Cuando uno va, llega a puntos en los que, uno siempre en agua por cuestiones lógicas y que ya que el mar tiene vida, aunque sea agua tiene vida, si uno se duerme, por decirlo de alguna manera, él puede hacer en uno u otro momento succiones o hoyos o etcétera, que lo pueden consumir a uno en lancha o lo que usted ande. Él se comporta de esta manera. Zonas o puntos en específicos que suelen hacer eso. Y cuando uno va en el mar, uno va en el agua y usted como que empieza a jalar un río hacia afuera, no hacia adentro, sino como hacia afuera, y usted ve un montón de salidas de agua. Y, bueno, si usted se queda ahí se pega, porque ahí se seca. Ahí llega usted y se baja la lancha y llega ahí donde hay arena. Y eso lo usan para sacar lombrices. Ok, ya te pregunta. Ese campo seco, puede ser ¿por qué se puede dar? O sea, ¿qué es lo que genera que se limpia ahí? En medio mar, Y en realidad no es, o sea, sí te entiendo totalmente, pero digamos que la cuestión aquí que deberíamos comprender es que el mar, el oleaje, además es un mecanismo que está transportando depositación de arenas, ¿verdad? Y el mar tiene un comportamiento, digamos que circular de alguna manera, es decir, tiene corrientes que van hacia la costa, tiene corrientes que son paralelas a la costa, es decir, van en línea con la costa, y tiene corrientes que van perpendiculares en contra de la costa, ¿cierto? Es decir, tiene un comportamiento
cíclico o circular las distintas corrientes que están litoralmente, digamos, en relación con la costa, que la famosa corriente de resaca sería entonces la corriente que va para afuera. Pero también tenemos entonces corrientes litorales que van de frente, ¿ok? Y que dentro de ese movimiento también hay transporte de material. Entonces, cuando el material se transporte, además como es un material tan fino como las arenas, ese material se puede acumular, ¿sí? En una forma, digamos, de pequeñas colinitas, que es esta sensación de mar seco, digamos, que es lo que estaríamos viendo. ¿Okay? Sería, digamos, producto de el mismo movimiento de las corrientes. No son corrientes marinas, son corrientes litorales. ¿Verdad? Las corrientes marinas es la corriente Humboldt, la corriente de Benguela, esas corrientes grandes. Aquí estamos hablando de corrientes litorales, de producto del oleaje. ¿Ok? Seguimos. Ok. Seguimos. Sería entonces producto de la morfología litoral, digamos, y parte del transporte de los sedimentos. Ok, entonces, ya entrando en relación, vamos a ver lo que son las relaciones dentro de un sistema. Y cuando hablamos de sistema, estamos hablando de un sistema abierto, ¿verdad? Estamos hablando de los sistemas del geosistema. Sistemas abiertos, sistemas de la naturaleza. Tenemos dos tipos de relaciones. Tenemos las relaciones directas, que es la relación de A con B. Y tenemos las relaciones indirectas, que es que en la relación de A con B, C también se ve alterado. ¿Ok? Eso es básicamente lo que estaría pasando con estas relaciones. Entonces veámoslo. Tenemos relaciones directas. Cuando hablamos de relaciones directas, estamos hablando entonces que A afecta a B o B afecta a C, lo que sea. Puede ser que el aumento de A genere un aumento en B. ¿Ok? Puede ser que la disminución de A genere una disminución en B. ¿Ok? Estas dos relaciones que acabo de decir, el aumento de A aumenta en B, la disminución en A disminuye en B, es lo que se llaman relaciones directas positivas. ¿Ok? Por ejemplo, aumenta la lluvia, aumenta la infiltración en los suelos. No sé. Disminuye la vegetación y por tanto disminuye las posibilidades de inundación. No sé, estoy diciendo ejemplos tontísimos. Pero lo que quiero es que digan, o que ustedes vean que cuando aumenta algo en A, también está aumentando algo en B. Cuando disminuye algo en A, está disminuyendo algo en B. Esos serían relaciones directas positivas. Aunque estemos disminuyendo, recuerden ustedes, menos y menos es más. Cuando aumenta algo en A, puede ser que en B más bien esté disminuyendo. Y viceversa. Cuando esté disminuyendo algo en A, puede ser que en B algo esté aumentando. Este tipo de relaciones se conocen como relaciones directas negativas. Todo eso son relaciones. Un ejemplo es el aumento de la pesca de arrastre, entonces la disminución de los diversos organismos. Exacto. Eso es una relación directa negativa. Exacto. ¿Ok? Otro ejemplo que alguien quiera dar de positiva o negativa. El aumento en algo es la disminución de algo. La disminución de algo es el aumento de algo. El aumento de algo también es el aumento de otra cosa. La disminución de algo es la disminución de otra cosa. Profe, ¿pueden ser tres cosas? Directas no, indirectas sí. No. Ok. Es que yo le ponen, por ejemplo, el aumento de la población aumenta el consumismo y disminuye los organismos o las... ¿cómo se llama esto? Los suministros. Ok, ahí ya estaríamos viendo relaciones indirectas, ok. También ahí estarías viendo dos relaciones directas, ¿sí? Es decir, de tres significa... Por eso es que lo relacioné, pues yo más y menos. Ahí estarías viendo dos relaciones directas, por ejemplo. ¿Profe? Sí, adelante. Otro caso podría ser la deforestación, ¿no? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo plantearías?
sea, por ejemplo, se tala un bosque o unos árboles y pierde automáticamente el hábitat de muchas especies. O, no sé, por ejemplo, un árbol donde vivan ardillas se tala, entonces la ardilla pierde su hogar. ¿Y cómo lo formularíamos en con esta manera? La disminución de la vegetación o la disminución de la cobertura forestal implica la disminución de hábitats en la fauna. ¿Ok? Sería una relación directa positiva. Profe, Es menos y menos. Sí, Débora. también puede ser como que el aumento en los cultivos piñeros aumenta el deterioro de la tierra. O Ok, algo así. está excelente. Sería una relación directa positiva, ¿cierto? Aumenta una cosa, aumenta la otra cosa. ¿Alguien más para ver que lo estén entendiendo? Y plantéenlo en esto como lo acaba de plantear, creo que fue Adis. ¿Sí? El aumento de algo es el aumento de otra cosa, la disminución de algo es la disminución de otra cosa. Como lo dijo antes también Isaías, el aumento de una cosa es la disminución de otra. Para ver, una persona más. Igual lo vamos a ver ahorita con ejemplos, así que está bien, piénsenlo, para no quedarnos aquí pegados. Entonces, en las relaciones indirectas, vamos a ver entonces una flechita que va a significar que lo que pasa en A, ¿sí? Va a afectar en B, pero lo que pasa en B a la vez afecta a. ¿Ok? Vean ustedes acá también. Aumenta A, aumenta B. Y ese aumento en B hace que A aumente. ¿Ok? Sí, adelante, Gabriel. Profe, como un tipo de bucle de realimentación. Que es lo que está arriba en moradito. Exacto. ¿Verdad? Y dice bucle de retroalimentación. Exactamente. Esas son las relaciones indirectas con acciones de retorno. Así es el nombre completo. ¿Sí? Las relaciones indirectas en realidad son acciones indirectas o relaciones indirectas, perdón, con acciones de retorno. Que básicamente eso se traduce en bucles de retroalimentación. Vean este otro ejemplo. Esta que acabamos de ver, sería una relación inversa positiva. ¿Sí? Disculpe, profe, ¿me puede dar un ejemplo? Ya los vamos a ver. Ya vamos a ver ejemplos para que ustedes los vayan entendiendo. ¿Ok? Tenemos entonces que las inversas positivas, todos los signos son iguales. ¿Ok? Otra inversa positiva sería este ejemplo. El aumento en A significa la disminución en B. La disminución en B significa el aumento en A. ¿Sí? Esto es exactamente igual que este ejemplo, solamente que aquí hubo una disminución. Esto también es una inversa positiva. ¿Ok? Inversa positiva. Pero tenemos otros casos. Por ejemplo, el aumento en A implica el aumento en B, pero ese aumento en B implica la disminución en A. Ojo que qué interesante este ejemplo. Eso sería una inversa negativa. ¿Ok? Y tenemos que el aumento en A aumenta en B. Ese aumento en B hace que C aumente y ese C que aumenta hace que B disminuya. Esa disminución en B hace que A aumente. Esta es una inversa negativa, pero ya vemos la integración de un tercer elemento. ¿Ok? Que es en realidad como funciona muchas veces la naturaleza. Y es para poder entender relaciones un poco más complejas. Esta sería una relación inversa negativa, ¿sí? Pero con un elemento C. Ya vamos a ver ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes, vamos viendo los ejemplos, ustedes me van ayudando. Tenemos que aumenta la precipitación y por tanto aumenta el caudal de los ríos. ¿Sí? Fácil, ¿verdad? Está muy sencilla. Directa positiva, profe. Directa positiva, exacto. Tenemos que disminuye la masa vegetal y por tanto disminuye la materia orgánica del suelo. Esa sigue siendo una
directa positiva, ¿cierto? Porque es en A está ocurriendo un menos y en B está ocurriendo un menos, ¿cierto? Entonces es positiva, menos y menos. El mismo signo. Veamos en cambio cuando son directas negativas. El aumento en la masa vegetal hace que disminuya el impacto de las gotitas en el suelo. Entonces, A está aumentando y por tanto B disminuye. Está fácil, ¿verdad? O vean esta. Disminuye la acción antrópica, ¿verdad? La acción del ser humano y aumenta la cobertura vegetal, ¿verdad? Ustedes dejan un espacio sin intervención del ser humano y va a aumentar la cobertura vegetal. Sí, es como ver el bosque que se hizo en Chernóbil ahora. Como el bosque que se hizo en Chernóbil ahora, exactamente. O en la sede central, en la escuela de biología, que un senderito, lo que hicieron fue que lo bloquearon y ya está creciendo toda la vegetación ahí. Y es un observación. Esto se puede ver como con los animales también. ¿Cuál sería un ejemplo? Qué sé yo, tal vez que el aumento de leones disminuye las cebras. Exacto, exacto. Y eso es lo que tienen que hacer en la tarea, ustedes. Exactamente esas relaciones son las que tienen que hacer en la tarea. Bueno, la que hizo Axel es... Bueno, sí, estamos viendo negativas, pensé que sigamos las positivas, perdón. Ok. Profe, la tarea que usted está hablando fue la que mandó la semana pasada, ¿fue? La TA1. ¿Cierto? TA1 se Bueno, llama. sí, sí. O sea, así, TA1, 5%, así se llama. Esa es la... Sí, sí. La del viernes fue que mandó. Exacto. La de los lobos. Háganlo. Bien, vamos a empezar a ver las indirectas, positivas. Vean este caso. Aumenta la cobertura vegetal. Eso hace que aumente la estabilidad del suelo. Y eso hace que entonces aumente el desarrollo del tapiz vegetal. ¿Sí? Ambos se benefician. Es decir, el aumento del tapiz vegetal hace que aumente la cobertura vegetal. ¿Sí? Un bucle. Ahí vemos un bucle de retroalimentación. ¿De acuerdo? Veamos este. Tenemos altas pendientes, ¿verdad? Tenemos una pendiente, qué sé yo, así un escarpe, como este. Entonces, una pendiente tan escarpada hace que la erosión sea mayor, ¿cierto? El material siempre por gravedad va a estar erosionándose. Una mayor erosión hace que la vegetación se destruya. Es decir, la poquita vegetación que puede haber acá se pierde porque hay erosión. La destrucción de la vegetación hace que el suelo se descubra, ¿cierto? Y si se descubre el suelo, va a haber mayor erosión. ¿Ok? Entonces acá tenemos más pendientes, más erosión, ¿sí? Eso hace menos vegetación, eso hace menos suelo, pero eso hace más erosión. ¿Ok? Profe, y cuando se entra en ese ciclo vicioso, ¿qué sea? ¿Para dónde es? O sea, ¿qué corresponde hacer o naturalmente qué hace? Naturalmente aquí no hay mucho que hacer, ¿cierto? Pero si quisiéramos pensar acá cómo en esta relación el ser humano podría hacer una intervención favorable para la naturaleza, ¿cuál podría ser? Un gradiente, igual que como se hace en Cinchona o los rellenos, para que no se vaya en el terreno. Ok, como hacer aquí alguna obra ingenieril, por ejemplo, como un gavión, decís. Sí, exacto. Ok, eso es una buena solución. Porque ya vemos que por las características que nos están dando, meter vegetación ahí no ayuda. ¿Por qué? Porque la pendiente es tan alta que la vegetación ni siquiera puede sostenerse ahí, ¿verdad? Es decir, ahí ya hay una condición natural que va a estar siempre en ese, como le dijiste, círculo vicioso. ¿De acuerdo?
Vean este. Aumenta la precipitación en la región polar. Ahora, ¿cómo es la precipitación de la región polar? ¿Sólida o líquida? Sólida. Es sólida. ¿Ok? Es nieve. Entonces, aumenta la precipitación de la región polar. Es una precipitación de tipo sólida. Recuerden eso, ¿verdad? No solo hay precipitación líquida, precipitación sólida. Eso hace que aumente la superficie helada, ¿cierto? El aumento de la superficie helada hace que se establezcan centros de altas presiones. Esto es un ejemplo más climatológico. ¿Por qué? Porque tenemos acá la superficie helada que aumentó gracias a la precipitación sólida y es una superficie de color blanco. El blanco tiene una característica que es que refleja la radiación solar. Esa característica se llama el albedo. Al haber un albedo tan importante, se establece un centro de altas presiones. ¿Qué significan las altas presiones? Que acá van a haber altos vientos, ¿sí? Va a haber poca nubosidad y por tanto disminuye la precipitación. ¿Ok? Y vean qué interesante. Aquí está disminuyendo la precipitación. ¿Ok? Pero acá tenemos el aumento de la presión polar. O sea, este círculo está un poco que cómo lo cerramos, ¿verdad? Se cierra acá. Es decir, ¿cómo saltamos de la disminución de la precipitación al aumento de la precipitación? Adelante. Sí, adelante. Ok, si esto es así, digamos, el círculo es así, en buena teoría, él por sí solo es estable, es rentable. Exacto, exacto. Esa es una característica que ahorita vamos a ver antes de terminar la clase, y es que la naturaleza tiene, digamos, orgánicamente, una tendencia hacia el equilibrio. ¿Y dónde está el factor humano que hace que se mete la pata para que, porque aquí, digamos, donde se puso el signo de pregunta, hay un factor humano que hace que bajen grados, o sea, que lentamente se disminuya? No, bueno, yo nunca metí al ser humano en este ejemplo, ¿verdad? O sea, yo no lo he metido. Es que, digamos, si nos vamos a, digamos, ok, así como está sería natural. Sería o sea, natural. Y entonces no tendríamos el problema de lo que está pasando con los osos polares. Con el cambio climático. Sí. Porque, digamos, el ciclo del sol, digamos, lo que sube, el mismo lo baja, es como un sistema automatizado de temperaturas. Un sistema, una termorregulación sería el término correcto. Ajá. Sí, ajá. Pero el ser humano alteró estas relaciones. Entonces, ¿querés decir? Ok. Sí, porque si de ser así sería perfecto y no habría los problemas de glaciares ni nada por el estilo. Sí, lo que pasa es que el ser humano aumentó más de 2 grados la temperatura media del planeta y eso hace que, bueno, podemos hacer ese ejercicio, ¿no? Si se aumentan 2 grados la temperatura media del planeta, entonces, ¿qué sigue en la cadena de relaciones? ¿Verdad? Ese ejercicio lo podríamos hacer, será muy interesante para que vayamos viendo qué pasaría. Pero sigamos con los ejemplos. Tenemos un aumento de la vegetación herbácea. Eso hace que aumenten los herbívoros. Al aumentar los herbívoros, aumentan los carnívoros, ¿cierto? Pero como aumentan los carnívoros, disminuyen los herbívoros. Y si disminuyen los herbívoros, la sabana se va a alterar. Y aquí como tenemos la relación. Vean, este tipo de procesos naturales son importantísimos que los entendamos, porque una intervención del ser humano puede generar una alteración en todas estas relaciones del geosistema. Como por ejemplo, meter una especie outsider, una especie, digamos, invasora, que no es propia de ese geosistema, ¿verdad? ¿Ha pasado en este país? Sí, ha pasado. ¿Verdad? ¿Ha pasado con varios geosistemas? Sí, ha pasado. Que se integra un elemento que es fuera de esa relación y altera todas las otras relaciones que hay. Bueno, esto nada más es para que vieran como formas gráficas en que se puede mostrar el geosistema, ¿verdad? Ustedes tienen aquí el subsistema abiótico, que es ¿verdad? La litología, el agua y el aire.
tenemos el sistema biótico, que es la vegetación, la fauna, el ser humano, ¿verdad? Y tenemos la interfase, que es esa frontera, ese borde donde se interrelacionan, ¿verdad? En este caso es el suelo, pero tenemos acá también un subsistema socioeconómico, la interfase agraria que va a estar en medio, ¿verdad? Y es una forma, digamos, bastante sencilla de mostrar en el geosistema la relación ser humano-naturaleza. A través, digamos, de digamos, los sistemas agrarios, ¿verdad? Que sería el ejemplo que estamos teniendo acá. Este es otro ejemplo. Vean que siempre, cualquiera de los ejemplos, ustedes tienen delimitación, que son esos cuadraditos que delimitan, elementos y relaciones. Eso tienen en común todo. Y yo lo dije al inicio de la clase. Elementos, delimitación, interrelaciones y características. Sí. En la imagen 1 que está, digamos, el del circulito, ¿dónde está la fuente de energía? No la ponen en esta de acá abajo. Acá sí la ponen, energía. Solar, gravitatoria, eólica y etcétera. Sí, el que dice 1, creo. Sí. Acá en el 3, no. Ponen. Acá no la ponen. No la ponen. Exacto. Acá tampoco la ponen. Buena observación, ¿verdad? Importante. Es que se está viendo porque no hay entradas, solo ciclo. Solo se concentran en ver las relaciones, sí. Pero sabemos que sí hay una entrada, ¿verdad? Porque estamos viendo sistemas abiertos de la naturaleza. Bueno, ya para ir cerrando, esto en realidad no es tan importante para mí, ¿verdad? Esto ya lo vimos. Nada más acá un dato importante, 43% de la energía solar entra en su sistema y el otro 57%, por muchos motivos, se devuelve. El 57% de la energía del sol es devuelta. ¿Ok? El planeta la devuelve. Y recuerden entonces lo que les decía, que el núcleo de la Tierra es como un pequeño sol que está ahí, ¿verdad? Esto es para ver como algunos ejemplos de cómo la gravitación, ¿verdad? La fuerza gravitacional y los movimientos de la Tierra también ejercen, digamos, una fuerza que se vuelve un input, una entrada también de energía para los procesos que ocurren en el geosistema. Solo lo menciono. En este curso no se nos hace tan importante profundizar acá. Eso lo vemos en otros cursos de geografía. Estos son distintas formas. Vean ustedes, acá es, por ejemplo, las placas tectónicas, ¿verdad? Esto es la sucesión vegetal, esto sí lo vamos a ver. Esto es el suelo, esto es el ciclo del nitrógeno. Cómo distintos procesos que ocurren en el planeta son comprendidos, esas famosas láminas que ustedes han visto desde la escuela, donde se ven los distintos componentes y flechas, es la teoría del geosistema aplicada. ¿Ok? Aquí estamos viendo la teoría del geosistema aplicada. Es una forma muy ordenada de entender los procesos de la naturaleza. Bueno, esto es bastante, digamos, sencillo, básico, ¿verdad? Que si dividiéramos el geosistema en distintos subsistemas, tendríamos la litosfera y por tanto su correspondiente litomasa, la atmósfera y su correspondiente aeromasa, la hidrosfera y su correspondiente hidromasa, la biosfera y su correspondiente biomasa, y un componente de la biosfera, que es la antroposfera, que es la esfera del ser humano, y su correspondiente artefacto más, ¿verdad? Que eso también lo hemos mencionado. Y bueno, aquí es, por ejemplo, un paisaje donde predomina la litomasa, ¿cierto? Este es un paisaje donde predomina la hidromasa. Este es un paisaje donde predomina la artefactomasa. Y este es un paisaje donde predomina la biomasa y la aeromasa. ¿Verdad? Nada más como para que tengamos más elementos para poder identificar paisajes y cuáles son los subsistemas que están ahí dominando. Sí. ¿Por qué la aeromasa no entra en ninguno de los otros tres? No, sí está. Aquí está también. Okay. Es solo por... Ok, listo. Sí, aquí está. Yo pensé porque era una interpretación como de las nubes o... Es como visible, visiblemente, porque paisaje es mucho a nivel de lo visible. Entonces aquí es muy visible la nubosidad. Pero sí, a nivel de lo no visible siempre va a estar ahí. Correcto, correctísimo. Es a través de relaciones, es un elemento que está ahí.
Esto no lo voy a decir, los georizontes y las geofasias, porque si no se los hace la clase súper larga, ¿ok? Igual ustedes lo tienen ahí en la presentación, igual los estados del geosistema, esto no se me hace tan... Tal vez esto sí, ya con eso quiero que cerremos. El geosistema, el planeta Tierra, tiene una edad de este número. ¿Alguien me puede leer ese número? 5 billones de años. O algo así. No, 5 millones de años. 5.000 millones. No. Exacto, Ah, perdón. exacto, 5.000 millones. exacto. Entonces, la Tierra tiene una edad de 5.000 millones de años. ¿Ok? Y lo que se ha, digamos, como profundizado son más o menos los últimos 70 millones de años. Es decir, la ciencia no tiene datación o no tiene como tanto detalle de 4.930 millones de años. No sabemos tanto de eso. Imagínense, 4.930 millones de años. No sabemos casi nada. Y 70 millones. Y el ser humano tiene apenas 2 millones de años. Es decir, la presencia del ser humano en el planeta es mínima. Y estoy hablando de los primeros seres humanos. Estoy hablando entonces de los homínidos. Y el ser humano, así tal cual como lo conocemos, son 4.000 años. Es nada, nada. No podemos entender los procesos de la naturaleza desde la escala humana, partiendo que nuestro planeta tiene una edad de 5.000 millones de años. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, que estas tierras son muy jóvenes porque tienen 70 millones de años, es porque existen tierras que tienen 3.000 millones de años. ¿Ok? Y muchos de los procesos de la naturaleza hay que entenderlos desde esta escala. Esta escala se llama escala geológica del tiempo. Entonces, cuando, por ejemplo, es interesante, a nivel del paisaje, en realidad eso no aplica tanto. Tenemos procesos que ocurren, por ejemplo, en larga duración y en realidad es apenas más de un año. Por ejemplo, cuando dejamos la vegetación que ocurra por sucesión. Eso es un evento de larga duración. ¿Ok? Cuando tenemos eventos que ocurren entre 24 horas y un año, le llamamos eventos de mediana duración. Como por ejemplo una sequía o por ejemplo un huracán. ¿Ok? Cuando hablamos de eventos que ocurren menores a 24 horas, estamos hablando de eventos de corta duración. Un deslizamiento, un temblor, una nube que pasa, un aguacero, ¿ok? Y así sucesivamente. Ahora, y por eso les digo que aquí la escala geológica del tiempo, a la par de la escala, digamos, del geosistema es un poco compleja. La formación de una montaña sería un ejemplo de larga duración, pero es incomparable con la formación de un bosque. Es decir, es muchísimo más el tiempo que va a tardar la naturaleza en formar una montaña que lo que se tarda formando un bosque. ¿Ok? Pero a nivel de la teoría del geosistema, todo eso va a entrar dentro de periodos de larga duración. Y como ahora el ser humano, todo es tan rápido, ¿verdad? Se me hace muy importante que comprendamos esto también para que veamos las acciones humanas en qué escala en los estados del geosistema pueden entrar. Quiero que veamos nada más 3 ejemplos para que ustedes me digan qué ven ahí en relaciones y ya con eso cerramos la clase de hoy. Veamos el primero. ¿Qué ven ahí ustedes? Como una finca ganadera. Ok, perfecto, está bien. ¿Y qué más ves, Joshua? De que como en el centro de esa finca parece como que pasa un río porque hay bosque. Ok, voy a ir analizando eso. Entonces, vos por aquí Me ves. dijeron límites, pero bueno, yo veo límites. Yo veo por aquí entonces, dice Joshua, un río. ¿Qué más? ¿Límites? ¿Qué límites, Manfred? ¿Cómo? Manfred, ¿qué límites ves? Como los cuadrados que se ven ahí, digamos, me imagino que son cercas.
como cercas humanas acá, como fronteras entre, bueno, yo estoy rayando aquí muy mal, pero como estas cercas que estás viendo acá. Ok. ¿Qué más ven a nivel de geosistema? Estamos tratando de aplicar todo. Vegetación, profe. Ok, entonces estamos viendo vegetación acá, estamos viendo vegetación acá. La comparación por fuera, de hecho parece que, no es que no se no la foto bien, pero vamos, como que los canalitos que se ven ahí, como, como que fueron grabados en algún momento como un río principal. Se ve como tipo Estos de aquí que antes dijimos. Sí, damos, que no sé si rayo ahí, que no veo. Raye, pueden rayar. Pucha. Estás mal de pulso, ¿ah? Ajá. Es que como el internet está malo, profe, yo rayo, pero no sé dónde lo hago. Bueno, ustedes me entienden, ahí ese que se ve ahí. Ok, este de acá decís. Profe. Sí. También se ve mucha tala de árboles. Ok. Vean, esos parches de bosque que yo englobé o subrayé, en geosistema les vamos a llamar relictos o parches. ¿De acuerdo? Ese resto, donde están los parches, le vamos a llamar matriz. ¿Ok? Entonces, tenemos parches de bosques sobre una matriz ¿de qué? ¿De qué es la matriz? Es como un potrero, ¿cierto? De pastos. Y eso a nivel de relaciones del geosistema, relaciones ecológicas, nos dice algo. No voy a decir qué, para pasar a la siguiente. ¿Qué ven ahí? Lo mismo, pero desde una vista como más paisajista. La otra era Ajá. como más espacial. Y eso nos permite ver, por ejemplo, otras cosas. Y es importante que ustedes las empiecen a observar. Ese ojo es el que quiero que vayan afinando hoy. Vean, aquí tenemos, por ejemplo, lo que se conoce como un piedemonte, ¿cierto? Aquí tenemos un sistema montañoso, ¿sí? Todo esto es un sistema montañoso. Tenemos acá entonces un piedemonte. Parece como una especie de llanura o un fondo de valle. Tenemos por aquí un río. ¿Y qué más ven? Ajá, lo estamos viendo desde una mirada más paisajística, como dijo Nicole. Tenemos parches boscosos, ¿cierto? Los podemos identificar, los distintos parches. ¿Solo vemos parches boscosos o ven algo más? Profe, ahí no es como que sea un camino atrás. Se ve un camino atrás, ok, eso nos sugiere entonces que el ser humano está por acá, ¿sí? Anda por acá cerquita, siempre. Profe, y que detrás de ese camino, en la parte en donde empieza la montañita, casi no hay árboles. Ok, perfecto, muy bien esa observación. Una matriz es como dijo el profe. Perdón, Nicole. Una matriz, algo así dijo usted. ¿Y esa matriz de qué sería? La matriz tiene que tener un adjetivo. ¿Una matriz de qué? De pastos, ¿cierto? La matriz puede ser un bosque. Si lo que predomina es un bosque, la matriz sería un bosque. Si si lo que predomina es una ciudad, la matriz sería urbana, ¿ok? Vean esto qué interesante acá, esto que estoy coloreando. Parece como una regeneración o unos cultivos, ¿ok? Esto que estamos haciendo es análisis del geosistema, ¿ok? Identificando elementos. Por ahora eso es lo que estamos haciendo. Sigamos, a ver. Está muy bonita. Rayen ustedes, identifiquen elementos del geosistema ahí. A ver, ustedes pueden rayar. Tienen un lapicito ahí que dice anotar. Para ver si estamos con lo que estamos viendo ahí. Yo noto como ondulaciones en el terreno un poco. Ok. Eso que rayaron los chiquillos es la artefactomasa, como usted dice. Sí, perfecto. Sería como un Artefactomasa. parche urbano, ¿no?
Son como parches urbanos, relictos urbanos, sí. Eso lo que nos sugiere es que entonces es un espacio rural, ¿cierto? No es un espacio urbano. Es un espacio rural con unos parchecitos. ¿De qué es la matriz? ¿Qué predomina en el paisaje? Pasto también. Yo no lo afirmaría, parece que sí, pero yo hablaría más de cultivos. Sembradíos, profe, más o menos. ¿No? Ojo ahí, alguien dibujó un parche boscoso bastante grande, ¿verdad? ¿Qué quiero que veamos con esto? Hay una cuestión central que es que en el geosistema, cuando analizamos relaciones de elementos que están ahí, eso también nos puede decir cosas. Por ejemplo, ¿qué creen ustedes que pase en 50 años con esos relictos urbanos, con esa artefactomasa que tenemos ahí? ¿Qué puede pasar? Que se puede expandir. Se pueden expandir. Entonces digamos que sería válido imaginarnos, voy a hacerlo con el marcador amarillo, que este parche y este parche en algún momento se junten. Ajá. ¿Qué creen ustedes que pase con el relicto boscoso? Bueno, es que eso depende mucho, porque si no se cambia la concientización de la gente, probablemente desaparezca, pero si no, ya se podría aplicar un sistema de vivienda como el que está aplicando muchos estadounidenses que vienen a vivir en el país, se meten a vivir en el bosque y viven en convivencia con el bosque. Pero hay que cambiar la mentalidad de la gente, así que probablemente desaparezca. Ok. Ahí ya estamos viendo entonces que ustedes como futuras y futuros profesionales en el turismo deben tener también ciertos elementos teóricos que les permita tomar decisiones en el paisaje. ¿Ok? ¿Qué decisiones, a ver, profe, qué decisiones podemos ir tomando acá en el paisaje? Sí. Ok, eso le iba a preguntar yo. Uno como, bueno, instructor turístico, que es al final lo que uno termina haciendo, vamos, de hecho para las personas, damos como un guía para el desarrollo. Lo que uno podría empezar a implementar en un lugar como este, por ejemplo, sería ese parche grande de boscoso. Tal vez implementar un tipo de cabaña, por decirlo de alguna manera, ahí mismo, vamos, que conviva con el bosque y empezar a amplificar el bosque e implementar el turismo en sí. Sí. Para, ya que van a vivir como, tratar de vivir como una ecología del bosque y cambiar la mentalidad cambiar la mentalidad no, sino hacer más concientización con respecto a las basuras, porque yo puedo hacer una casa ahí, pero si el vecino que tenga una misma choza o el que se está quedando ahí sea desordenado y deja la basura y entonces ya empieza con un problema. Entonces tal vez termina haciendo algo peor porque ya el hecho de mucha contaminación en el piso también se carga los árboles y las plantas. De acuerdo. Sí, Isaías, de acuerdo. Bien, ahora una cuestión para pasar a otra diapositiva. Vean el parche boscoso. Bueno, a mí se me ocurren muchas cosas que podríamos hacer con el parche boscoso. Por ejemplo, trabajar con estos pueblitos para hacer diagnósticos y saber qué piensan ellos de ese parche boscoso, ¿verdad? Como para que se vayan apropiando del parche, que les parezca un elemento importante, que lo protejan, que lo cuiden, que lo defiendan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso podría ser y resulta ser que no, que es una propiedad privada, que es de un viejo y que ya el viejo sabe qué es lo que va a hacer con ese bosque. Bueno, también es importante saber eso. ¿Ok? Pero digamos pensando en que estamos trabajando en términos de paisaje, ¿verdad? Tenemos este pedacito de bosque aquí. Vean, este que está aquí abajo, ¿lo ven? El que estoy subrayando. Ya alguien lo había subrayado. Resulta ser que en este pedacito de bosque viven, no sé, algunos animales. ¿Qué animales podrían vivir aquí? Un animal, díganme ustedes. Pericas, venado. Ok. Pájaros, Las aves tienen una facilidad. Venado ocupa un terreno más amplio, diría yo que más bien podría ir en el parche de los más amplio. Ok, digamos que aquí podría vivir roedores,
¿sí? Ujú. Ok. Y en este parche más grande posiblemente vivan especies un poco más importantes porque es un sistema bastante más complejo, ¿cierto? Ahora, entre este parche A y este parche B, que está en medio de una matriz de cultivos, no hay conectividad, ¿cierto? No hay ningún tipo de conectividad. Es decir, si una especie de fauna por A o por B se mueve del parche A al parche B, corre una serie de peligros, ¿no? En medio de ese cultivo. Muy posible que lo maten, inclusive. ¿Okay? Se está arriesgando. ¿Sí? Pueden hacer como pasos de vida silvestre. Entonces, un poco lo que empezamos a ver, exacto, en análisis del paisaje a través del geosistema, es que algo que también que se puede ir promoviendo son pequeños zonas de paso para conectar parches boscosos, ¿ok? Y que esas zonas de paso funcionen para que se mantenga la variabilidad genética, porque si no, eventualmente, bueno, ahí vi un ratoncito que ya pusieron, eventualmente este parche boscoso en términos ecológicos no va a tener, digamos, como relación con este otro parche boscoso. ¿Ok? Eso es una propuesta de trabajo, no es que tiene que ser así, es una propuesta que se puede hacer desde el enfoque de la conectividad, partiendo que este paisaje que estamos analizando es muy fragmentado, es un paisaje sumamente fragmentado. ¿Ok? Ese paisaje, de hecho, a mí se me parece mucho como Atacares, por ejemplo. Si ustedes lo ven bien. Estos serían entonces los cañales. Aquí serían algunos bosquecillos que a veces algunas, ¿verdad? Como cañales dejan. Y esos serían los distintos pueblitos. ¿Verdad? ¿Cómo hacemos para garantizar la conectividad de los fragmentos? Vean, ya me dejaron toda rayada la pizarra. Me la dejaron. Vamos a borrarlos. Ok, este tal vez no está tan difícil, ¿verdad? Ustedes ven, es muy interesante. Toda la zona de la cuenca alta está conservadísima y es muy tajante como después son más los remanentes, los relictos boscosos que empezamos a encontrar, ¿verdad? Y hay un tema. Si ustedes ven, estamos en una cuenca alta, estamos en las montañas. Deforestar en la cuenca alta también tiene el potencial riesgo a que esto se generen procesos de inestabilidad de laderas, ¿cierto? Bueno, ahí ya Gabriel hizo un carrito, ¿verdad? Como que indicando que hay un camino. ¿Verdad? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, cómo la deforestación va avanzando hacia la montaña, hacia la cuenca alta. Y eso en términos ecológicos es un problema. Es un problema, pero también es un problema cómo conciliamos las actividades productivas con la conservación. ¿Ok? Porque digamos que la conservación así, digamos, sin ninguna propuesta productiva, también es compleja, ¿no? También tiene lo suyo, ¿no? ¿De qué va a comer la gente? ¿En qué va a trabajar la gente? Entonces hay que buscar formas que se integren tanto la conservación como las actividades productivas. El turismo es sin duda, ustedes lo están estudiando, una de esas grandes conciliaciones que podemos dar. Y bueno, este es un paisaje relativamente ajeno, ¿verdad? Para ustedes y para mí, es decir, en Costa Rica no lo vamos a encontrar. Acá tenemos, esto se conoce como un glaciar de circo o un glaciar de montaña, ¿verdad? Ustedes tienen acá el glaciar. Y tienen acá algo que se conoce como la lengua del glaciar, ¿verdad? Y cómo entonces se va generando de un pequeño proceso acá de fluvial en relación con el glaciar, ¿verdad? Y tenemos acá entonces un escarpe totalmente carente de vegetación, algunos relictos de vegetación por acá, tenemos acá el escarpe, ¿verdad? Esos son los análisis de paisaje que yo quiero que ustedes hagan, ¿verdad? Tenemos Una cosa, en la imagen de arriba, digamos, esos espacios que hay de lado a lado, no era porque a lo mejor el agua llegaba, digamos, como a este nivel aquí arriba.
Es posible. Porque se ve como que hay como un pequeño valle, por decirlo como. Entonces yo pienso que puede ser por eso, como la Más disminución bien, del agua. más bien yo lo que diría es que en algún momento todo esto estuvo lleno de hielo, ¿verdad? Ah, bueno, sí, también. El glaciar está regresando, es decir, cuando uno dice que el glaciar regresa, es que se está derritiendo, ¿verdad? Vean ustedes que incluso el escarpe principal de la montaña ya está descongelado, ¿verdad? Ya no tiene glaciar. Y bueno, acá tenemos ya para cerrar, eso es un famosísimo oasis, ¿verdad? O sea, así es como se conoce, ¿verdad? La poca vegetación que hay es porque hay un cuerpo de agua, ¿verdad? Y lo entenderíamos como un relicto en medio de una matriz. ¿Cómo le podríamos llamar a esta matriz? Área. Una matriz desértica. Desértica. Exacto. Una matriz desértica y en medio un oasis que es literalmente un relicto que sobrevive ahí, ¿verdad? Esto es para que vean entonces alternativas de conectividad entre parches, ¿verdad? Entonces tenemos, este es un corredor para animales. ¿Ah? Un corredor. Profe, de esos hace mucho en Canadá. Bueno, yo he visto, hace un puente así para que digamos, crucen los animales. Aquí en Costa Rica lo hacemos demasiado, ¿verdad? También. Estoy burlándome, ¿verdad? Estoy siendo sarcástico. Daniela, adelante. Es que no me quedó como muy claro lo de la matriz. ¿Se refiere como a todo el entorno en general en el que está? Sí, es el uso de la tierra que predomina en el paisaje. En este caso, por ejemplo, el ejemplo que tenemos acá, Daniela, ¿cuál sería para vos la matriz que domina? ¿Qué pensás? ¿Cuál es la matriz que domina acá? Es que como que hay una carretera, podría decir que es urbana, ¿no? Ajá, Pero la carretera, sí, la carretera en este caso es un elemento que más bien, es que no les dije un tercer elemento, que es una línea que también se llama corredor. Entonces, en este caso, la carretera sería un corredor, ¿verdad? Que atraviesa. Tenemos acá, por ejemplo, estos bosques de acá, que difícilmente podrían ser una matriz. Bueno, parece ser que sí, pero tenemos también aquí pasto, mucho pasto, ¿verdad? Pero no sabemos si es un pasto por intervención del ser humano, por las características geofísicas de la zona, que puede ser un pequeño páramo, ¿sí? O una sabana. Pero para que lo veas en un ejemplo más concreto, acá la matriz es el elemento geográfico que predomina en el paisaje. Y acá el elemento que predomina es el desierto. ¿De acuerdo? En este caso, el elemento que predomina es el glaciar. ¿Ok? En este caso, el elemento que predomina, lamentablemente, está peleado, está entre los pastos y el bosque. ¿Ok? En este caso, el elemento que predomina son los pastos. Y en este caso, el elemento que predomina está peleado. Aquí podríamos hacer un consenso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál elemento predomina acá? Está peleadillo, ¿verdad? Yo creo que el bosque, profe. Yo digo que los pastos. El bosque, sí, profe. Es que habría que Dicen que el ver bosque. alrededor, digamos, desde un punto de vista más lejos para poder observar bien. Para mí predominan los pastos, pero bueno, es toda una discusión que podemos dar. Estamos analizando imágenes. ¿Ok? Pero la matriz, Daniela, es el elemento del paisaje que predomina. ¿De acuerdo? Listo, muchas gracias. Con gusto. Bueno, gente, con esto vamos a terminar. Ahí tienen unas imágenes más, pero es prácticamente hacer el mismo ejercicio. Tenemos imágenes más curiosas que pueden como sugerirnos más análisis, ¿ok? Pero ya con esto estaríamos cerrando. O sea, hasta nos pasamos un poquito de la clase. Entonces, eso sería para el día de hoy. Voy a dejar de grabar.